Esa viene siendo nuestra predicación expositiva consecutiva de Hebreos número 29. Vamos en Hebreos 7 del 1 al 10, será el texto que estaremos abarcando y estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Les invito a colocarse en pie, vamos a leerlo a una voz. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, esto es, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Mas a aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, mas allí aquel del que se testifica que vive. Y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, diezmó por medio de Abraham, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Puede sentarse. La carta a los Hebreos tiene un problema particular de fondo para que podamos estar en sintonía con su propósito principal. Y es que muchos de los miembros de esa iglesia, probablemente en Roma, eran judíos, pero que en cierta medida estaban agotados por los maltratos de la gente, por las expropiaciones, persecuciones. Algunos habrían muerto ya, quizás. Pero sobre todo las persecuciones venían de sus propios compatriotas, los mismos judíos. Porque en el siglo I los principales enemigos del cristianismo, como lo siguen siendo hoy, son los judíos. Ellos están agotados y muchos de ellos quieren volver atrás al judaísmo. ¿Y por qué no? Volver atrás con sus familiares, volver atrás con sus trabajos siendo judíos, pero ellos en secreto seguir siendo cristianos. No podían hacer eso. Ese tipo de profesión de fe el Señor no se agrada, y la carta a los Hebreos amonesta a estos creyentes que estaban titubeando de su fe, estaban cuestionando la identidad del Señor Jesús. Lo comparaban con Moisés y admiraban más a Moisés. Lo comparaban con Abraham, con los ángeles, con Aarón, y ven a Jesús aparentemente tan frágil y no hizo de pronto algo que a ellos les llamara la atención como judíos. En fin, la carta a los Hebreos entonces ataca esa incredulidad del corazón de esos creyentes con el propósito de renovarles su fe, renovarles su visión. Habían perdido de vista quién era Cristo. Entonces, desde el capítulo 1, Él les muestra quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo, superior a los ángeles. En el capítulo 2 dice superior a Moisés. En el capítulo 3 es superior que Aarón. En el capítulo 4 es superior que el mismo David y que Josué. Y todos los capítulos de Hebreos Él quiere fascinar a los cristianos de quién es el Señor Jesús, para que no lo sigan menospreciando más. Es decir, tenían una pésima cristología, una mala comprensión de quién es Jesús.
también había otro tipo de problemas en ellos. Quizás había cierta admiración por las cosas judías, como hoy día está habiendo un auge por las sectas judaizantes. Un asombro por recuperar ciertas raíces antiguas con unos idiomas que llaman la atención. Idiomas sagrados, vestimentas sagradas, colores sagrados y demás. Bueno, los hebreos estaban siendo tentados igual con todo eso. Entonces, para este punto en Hebreos 7, el autor quiere empezar a desarrollar una idea que había dejado en pausa. Si quiere, eche un vistazo. Hebreos 5:10. Él ha estado desarrollando la idea de la grandeza de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Y está mostrando que el Señor cumple su función sacerdotal cuando se hace hombre y padece por nosotros, intercede por nosotros. Luego en el versículo 5:10 dice, nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y mire el 11, del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hermano, ahí él pausa. Conste, está hablando del sacerdocio de Jesús, pero él dice, no, esperen. Tengo que pausar y tengo que amonestarlos, porque yo no puedo pasar a un tema tan difícil cuando yo sé que ustedes son inmaduros. Cuando sé que ni siquiera estarán prestando atención. Les exhorta fuerte, hermano, desde 5:11, capítulo 6, hasta el versículo 6:12. Todo eso es una amonestación. O sea, había pausado el tema que estaba dando para exhortar fuertemente a los hebreos, llamarles la atención. Y mire ahora 6:20. Entonces él trata de aterrizar de nuevo para conectar la idea que había dejado allá en 5:10. En 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces aquí retoma la idea y empieza a explicar. Entonces, con esto en mente, conste que el mismo apóstol dijo que esto es difícil de entender. Y más aún para quienes se han hecho tardos para oír. Más aún para aquellos que están estancados en los rudimentos, que no avanzan. Pero de todas formas, él sigue adelante. Estaremos viendo esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto abarcaremos versículos del 1 al 4, un sacerdote rey tipológico. Y el segundo punto estaremos desde el 5 hasta el 10, un sistema superior. La predicación la titulamos El orden de Melquisedec. Primer punto, un sacerdote rey tipológico. Leamos versículos 1 al 2. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. El autor está diciendo que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo ejerce un sacerdocio que no tiene nada que ver con Levítico, con la línea de Aarón. Es un orden, una clase diferente de la clase de Melquisedec. Pero para él desarrollar ese tema, tiene que contarnos quién es Melquisedec. ¿De dónde sale este personaje? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Hermano, este personaje Melquisedec aparece solamente 2 ocasiones en la Biblia. Génesis 14 y Salmo 110. Así que es todo un enigma entender por qué Dios usa a este personaje para decir que así va a ser Cristo. En el Salmo 110:4, si quiere puede mirarlo, que el autor de Hebreos lo cita, ya lo ha citado varias veces, pero leámoslo directamente en el Salmo. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juró Jehová. A propósito, en el contexto, él habló de los juramentos, ¿no?
Eso va a servir para la siguiente parte del capítulo cuando estemos allá. ¿Por qué Dios jura al Mesías que él va a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec? ¿Qué relación tiene Melquisedec con Jesús? ¿Por qué él da a entender que el orden de Melquisedec es superior que el de Aarón, si el de Aarón es de la ley de Dios, dada por Moisés? Bueno, hermanos, entonces a continuación, como diría él en Hebreos 6:1, vamos a dar un suculento plato de alimento sólido, así que seamos cuidadosos al comerlo. El texto nos ha dicho que el Señor ingresó al cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay muchas teorías. ¿Quién es Melquisedec? Hay gente, por ejemplo, Jerónimo dijo que era el Espíritu Santo. Orígenes dijo que era un ángel. Una tradición judía dice que es Sem. Y así sucesivamente hay algunas posturas que dicen que ese Melquisedec es Cristo. Un Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Son solamente teorías y todas ellas incorrectas. Veremos que es importante conocer quién es el personaje y nos basta los elementos que el mismo autor nos brinda. ¿Cuáles son esos elementos? Léalo usted mismo. El hombre Melquisedec era rey de Salem. Salem era el nombre de Jerusalén antes, cuando la ciudad estaba conquistada por los cananeos. O sea, estamos hablando de un personaje histórico. Es un rey de Salem. Era rey durante los días del patriarca Abraham, Génesis 14. Si quiere, vayamos para allá, leámoslo directamente. Génesis 14. Leamos algunos textos, leamos el 1. Génesis 14, 1. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim. Personajes históricos. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Atma, y contra Semeber, rey de Seboyim, contra el rey de Bela, que es Zoar. Reyes históricos, personajes reales. Luego, en el versículo 12, dice que los que estaban con Kedorlaomer ganaron la batalla y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Abraham se entera que su sobrino fue secuestrado y se arma con otros 300 vecinos prácticamente. Usted puede verlo en el versículo 13. Y van en búsqueda, hermano, de los reyes que ganaron, reyes poderosos, y los derrota. Abraham derrota a todos esos reyes. Eso está en el versículo 15, dice: y se dividieron contra ellos de noche, y él y sus siervos, y los hirió Abraham. Y los fue siguiendo hasta Jobá, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Versículo 17, el rey de Sodoma sale a recibir al hombre, porque el rey de Sodoma fue derrotado, y sale pues en gratitud porque Abraham sí derrotó a los reyes que los derrotaron a ellos, ¿no? Eran Sinar, Elazar, Elán, Goyín, 5 contra 4, y ganaron los de 4, y Abraham luego los derrotó. Luego en el versículo 18 dice: Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo. Y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ya. Eso es lo que tenemos. No hay más. En toda la Biblia nunca más vuelve a ser mencionado ese personaje. Pero en un contexto de un libro histórico, donde acabamos de ver por lo menos 10 reyes, y aquí aparece otro, él también es un personaje histórico. Él es un rey real, ¿sí? Pero hay algo que llama la atención de este personaje, y usted no puede pasarlo por alto. Este hombre es un rey, pero también es un sacerdote. Y no un sacerdote así como Jetro. ¿Se acuerdan que Jetro era sacerdote de Madián? Pero uno puede descubrir que Jetro era sacerdote pagano. Y así hay otros personajes que eran sacerdotes, pero
de dioses paganos, pero este no. El texto dice sacerdote del Dios Altísimo. Y es más, el título Altísimo, la primera vez en la Biblia que aparece es ahí, cuando dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, en definitiva, sí es el Dios verdadero. Melquisedec servía al Dios de Abraham. Y como una muestra de eso, Abraham lo reconoce. Tan es así que cuando llega la victoria, recibe la bendición y él le entrega el diezmo. O sea, Abraham reconoce que él sí adora a su Dios. Bueno, claro, Abraham regresa con un gran botín después de haber derrotado a los reyes paganos de Oriente. Y Melquisedec sale a recibirlo y lo bendice. Entonces Abraham, en señal de reconocimiento, le entrega el diezmo de todo. Esos son los detalles bíblicos que existen sobre Melquisedec. No hay más. Pero volvamos al texto de Hebreos. Entonces, ya que hay tan poco material y el autor quiere mostrarnos que Jesús es de ese orden de Melquisedec, entonces él quiere aprovechar lo que la Biblia dice de Melquisedec y también quiere aprovechar lo que la Biblia no dice. Muy interesante. Es un método de interpretación que se usaba en el primer siglo por los rabinos. Aprovechaban el silencio de la Biblia, no para inventarse sus cosas, sino para extraer conclusiones. Por ejemplo, en versículos 1 y 2 nos cuenta lo que sí dice la Biblia, usted lo leyó en Génesis. Pero en el versículo 3 nos dice lo que la Biblia no dice. Claro, ahí leímos y la Biblia no dice de quién era el papá de Melquisedec, cómo se llamaba la mamá. Bueno, él es rey, pero ¿de qué dinastía? Bueno, él es sacerdote, pero ¿por qué? ¿De qué estirpe viene? No dice nada de eso. Entonces el autor quiere aprovechar ese silencio para conectarlo con Cristo. Bueno, ¿con qué propósito, hermano? La clave es esta. Él quiere explicar por qué la dignidad de Melquisedec supera a la de Aarón. Y nos va a dar distintas razones. Primero, lo vimos, recuerda el suceso histórico bíblico. Segundo, recuerda que el hombre tenía doble oficio, rey y sacerdote. Tercero, hasta nos explica el significado del nombre. Y cuarto, aprovecha el silencio sobre la genealogía y aprovecha el silencio sobre la muerte. O sea, ¿dónde murió Melquisedec? No sabemos. Bueno, él aprovecha también eso para luego explicar por qué es más grande que Aarón. En el versículo 2, ¿qué es lo primero que hace entonces? Acudir al texto bíblico, lo que vimos, y segundo, mostrarnos el doble oficio o doble oficio. ¿Por qué nos importa que sea rey sacerdote? Bueno, hermano, para usted y para mí de pronto no tiene la misma importancia, pero para un judío eso era alarmante. Literalmente imposible era que un sacerdote fuera rey o que un rey fuera sacerdote. ¿Por qué? ¿De dónde venían los reyes? De la dinastía de David, de la tribu de Judá. ¿De dónde venían los sacerdotes? De la dinastía de Aarón, de la tribu de Leví. Era imposible que en el antiguo pacto existiera un rey sacerdote. Y es más, cuando los reyes intentaron usurpar funciones de sacerdote, siempre les iba mal. El juicio de Dios los cobijaba. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel 13. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dice a Saúl, espérame, yo sacrifico el holocausto y después podrás ir a la batalla? ¿Sí? Saúl no se espera y él sacrifica al animal. Usurpó la función del sacerdote. ¿Y qué le dice el Señor? Ya no serás rey. Tu reino será temporal. Le quitó el reino por eso. Tenemos otro caso, segunda de Crónicas 26. Un rey legítimo de la línea de David, el rey Usías. Un rey muy bendecido por Dios, temeroso del Señor, un buen hombre. Pero todas las bendiciones que Dios le dio como que lo inflaron. Y un día, como era tan bendecido por Dios, entonces no le dio
sino por ir a participar del servicio en el tabernáculo. O sea, era muy bendecido el hombre. Y entra allá al tabernáculo, dice que a quemar el incienso. Y los sacerdotes tratan de retenerlo y él no acata. Y ahí en ese instante Dios le manda una plaga de lepra. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy, hermano? A que era imposible que alguien tuviera el doble oficio. Pero Melquisedec sí. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué es importante? Porque en Hebreos ya hemos comprobado, por lo menos en el capítulo 1, que Cristo es profeta. Ya le vimos el oficio profético al Señor. También ha comprobado el oficio de la realeza y ahora está comprobando el oficio del sacerdocio. O sea, Él está comparando para decir no que Cristo es Melquisedec, sino que Cristo, siendo del orden de Melquisedec, es superior hasta a Melquisedec. Porque Cristo no solamente es rey y sacerdote, sino también es profeta, triple oficio. Bueno, ¿qué más acude el autor? A el significado del nombre. ¿Qué significa Melquisedec? ¿Qué nos dice? Rey de justicia. Melqui viene siendo rey y Sedec es justicia. Son un término hebreo, dos palabras hebreas. Luego dice, bueno, si él es rey de Salem, Salem viene de Shalom, entonces paz. Entonces rey de paz, rey de justicia y de paz. Así nos explica el significado. Bueno, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Que Cristo es el rey de la justicia perfecta, de la paz entre Dios y los hombres. O sea, todo esto es para mostrar que Melquisedec era un tipo de Cristo, es decir, alguien que anticipaba al Señor Jesús. Un rey justo y pacífico en los días de Abraham era algo muy difícil. Tan solo veamos al rey de Sodoma, inmoral, corrupto. Dios en su tiempo le envía fuego del cielo. Así que encontrarnos a un rey justo y pacífico y un rey que también es sacerdote del verdadero Dios es algo, hermano, muy sorprendente. Bueno, o sea, sí habían piadosos por fuera de Abraham. Y claro, tenemos a Job, los amigos de Job. Bueno, ¿qué más les dije que acudió el apóstol para mostrarnos la grandeza de Melquisedec? Al silencio. Desconocemos la ascendencia de Melquisedec. También desconocemos el lugar de origen de Melquisedec. ¿Dónde nació? ¿En Salem? Quizás. ¿En dónde murió? En Salem, quién sabe. No nos dice. Pero ¿para qué nos sirve no saber? Bueno, si él quiere mostrar que Melquisedec es una tipología de Cristo, es porque él quiere mostrarnos que Melquisedec fue nombrado por Dios mismo, que Melquisedec fue llamado como rey, que fue llamado como sacerdote, no porque haya sido de la tribu de Leví, sino porque Dios mismo lo nombró. O sea, él quiere decir que así también pasa con el Señor Jesús. Jesús fue nombrado directamente por Dios, fue ordenado por Dios, hasta vino el Espíritu en forma como de paloma sobre él. Fue Dios el que dijo que Cristo es sacerdote, dice, y juró Jehová, tú eres sacerdote para siempre, ¿sí? O sea, el autor quiere decir y quiere compararnos con Melquisedec al Señor Jesús para mostrarnos la grandeza del Señor. Los oficios de Melquisedec no dependieron del linaje, sino del llamado divino. La Biblia no dice nada de sucesores, del sucesor de Melquisedec, como sí lo dice con Aarón. La Biblia no dice nada de la jubilación de Melquisedec, como sí lo dice de Aarón. ¿Se acuerdan que a los tantos años tenían que ya dejar de servir? A los 50 años ya no podían seguir sirviendo en el sacerdocio. Entonces, los sacerdotes levíticos sí pasaban de generación en generación porque había registro de qué pasaba cuando morían. Con Melquisedec hay silencio. Por eso el autor quiere aprovechar ese silencio, no para inventarse cosas ficticias, que es un ángel o que es un Cristo aparecido antes no, para mostrarnos que así pasa con el Señor Jesús. Es una comparación. Cristo es sacerdote rey, ordenado por Dios mismo, que no necesitó provenir de la genealogía de
Leví para ser sacerdote. Así como Melquisedec ejerció legítimamente ambos oficios, el Mesías también iba a ser rey sacerdote. Pero hay una diferencia. Aarón moría. Los desde la línea de Aarón murieron. Pero así como Melquisedec, donde no se dice que murió, Cristo es sacerdote eterno porque Él es Dios eterno. Hijo de Dios eterno. No muere. Versículo 3, vamos a Hebreos 7:3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Alguien ve esto y dice, ay, ese es Cristo. No, hermano, porque luego dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Él está haciendo comparación, analogías, no está haciendo equivalencias. Recordemos, Él está interpretando sobre la base del silencio. Sin padre. Cuando el Señor Jesús se encarna, no tiene padre. Y el verbo, el logos divino, Dios Hijo, no tiene madre. Sin padre, sin madre. Sin genealogía, no viene de la línea de Aarón, sino que es sacerdote por el juramento inmutable de Dios. No tiene principio de días ni fin de vida, porque no se dice en dónde nació Melquisedec ni dónde murió. Ah, pero es que Cristo es eterno. Dios, alfa y omega. ¿Sí? Un linaje desconocido y ausencia del registro del lugar y fecha de muerte de Melquisedec no implica que Melquisedec fuera inmortal, ¿no? Ya pues eso lo hemos establecido. Entonces, démonos cuenta. ¿Cómo recibiría esto un judío del primer siglo? Tratemos en lo máximo que podamos de colocarnos en sus zapatos. Para los días de la carta a los hebreos, el templo todavía está en pie. Para los días de la carta a los hebreos, todavía hay sacerdotes sirviendo. ¿Cómo era la vestimenta de los sacerdotes? Hermano, piedras preciosas, mejor dicho, era algo magnífico, era llamativo, deslumbrante, con el templo imponente, con terminados de oro brillando con el sol en toda la montaña del monte Sión. Los hebreos estaban todavía deslumbrados con todo eso, con las solemnidades, con la pompa, el ruido de las fiestas judías y todo eso. Bueno, si los miembros de la iglesia se sentían deslumbrados con el sistema aarónico, con todo y su solemnidad y la pompa del templo, dice versículo 4, entonces ¿qué? Consideren cuán grande era ¿este quién? Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo de todo. En otras palabras, ¿por qué nos vamos a deslumbrar por ese sistema? Si aún el oficio de Melquisedec era superior a ese sistema. Tan solo tenían que considerar la grandeza de ese hombre, que hasta el mismísimo patriarca Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. Bien, entonces en ese primer punto establecimos un rey sacerdote tipológico. Es decir, que Melquisedec no era Cristo, no era un ángel, no era algo así extraño, era un rey real, ¿sí? Pero que fue nombrado por Dios en sus oficios y que servía como un anticipo, como una tipología, se llama eso en teología, de lo que Jesús iba a hacer. Y cuando Jesús llegara, la realidad iba a ser mejor. Bueno, vamos al segundo punto. Un sistema superior. Leamos el 5. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, esto es, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Él sigue con el discurso basado en Génesis 14. Y es como si les preguntara, según la ley, ¿a quiénes se les entregaban los diezmos? A los levitas, los sacerdotes.
Bueno, pues Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, quien ni siquiera era levita ni sacerdote de la línea de Aarón. Dentro del sistema judío, el diezmo era recibido como un derecho por parte de los sacerdotes de la tribu de Leví. Las demás tribus, aunque también fueran descendientes de Abraham, reconocían en la tribu de Leví una dignidad especial. Anota el texto, Números 18:21. Allá está el mandamiento. Debían recogerse los diezmos por parte de los levitas. A los levitas, y ellos mismos tenían que entregarle diezmo a los sacerdotes. El simple hecho de entregarles a ellos como un derecho, esos diezmos, implicaba que los levitas y los sacerdotes tenían una dignidad especial por encima de todas las tribus de Israel. ¿Se dan cuenta dónde va la idea? ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, con esto en mente, Melquisedec recibió los diezmos de mano del que tenía las promesas. O sea, que la dignidad de Melquisedec es mayor que la de los levitas. Todos los descendientes de Abraham son inferiores a ese sacerdote. A propósito, con esto el autor no pretende hablar de la vigencia del diezmo. Es bastante triste que se utilice ese pasaje para reclamar diezmos a esas alturas. A propósito, está mostrando que la colecta de los diezmos eran del sacerdote arónico y que era una respuesta al mandamiento de la ley que recibían los levitas. Entonces, al contrario, este versículo, en vez de mostrar que los diezmos están vigentes, está mostrando que no. Y además, la gente le daba diezmos a los levitas porque era un mandamiento, pero Abraham no le dio a Melquisedec los diezmos porque era un mandamiento, sino por reconocimiento, tributo. Bueno, cierro el paréntesis. Leamos el verso 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? Melquisedec no es de la genealogía de Leví, no es de la genealogía de Aarón, y aún así toma los diezmos de Abraham. Y por si fuera poco, bendice a Abraham, sin ni siquiera saberse quién era su padre, quién era su madre. Se nos dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Mira el verso 7, muy explícito. Dice: sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dice la Reina Valera contemporánea: nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. No solo le entrega voluntariamente el diezmo, sino que Melquisedec bendice a Abraham. ¿Quiénes eran los que bendecían a otros, hermanos, en el Antiguo Testamento? Nada tiene que ver con esa actitud arrogante, neopentecostal, te bendigo. No. ¿Quiénes eran los que ocupaban el lugar de bendición? Los que estaban en un lugar de confianza ante Dios, los que tenían autoridad sobre el pueblo, eran los que bendecían a otros. Isaac bendijo a sus hijos, Jacob bendijo a sus hijos, David bendijo a su gente, el sumo sacerdote Aarón bendecía a la gente, ¿sí? Cristo bendijo a los discípulos. Siempre está el mayor bendice al menor. Nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Volvamos a pensar en los judíos del primer siglo. Hermano, para un judío, las personas más grandes sobre la tierra han sido Abraham y Moisés. Pero más grande Abraham que Moisés. ¿Quién podría ser mayor que Abraham dentro de la cultura hebrea? Si aún Moisés, David y los profetas eran hijos suyos. Bueno, imagínense la sorpresa de que aquí el apóstol le está diciendo, imagínense la sorpresa para los judaizantes, descubrir cómo un gentil desconocido es superior al patriarca.
Melquisedec más grande que Abraham. Y esto es, hermanos, el núcleo de toda esa enseñanza. Él ha estado comprobándonos que es más grande Melquisedec que Abraham con el propósito de mostrar que Cristo es mayor que Abraham. Y que si Cristo es del orden de Melquisedec, quiere decir que el orden de Jesús supera a todo lo que vemos en Levítico, con los sacrificios, con todo lo que vemos en Crónicas sobre el templo, las vestiduras, bueno, todo eso que hoy día todavía hay cristianos que mejor dicho, quieren hacer maquetas del templo. Quieren construir arcas del pacto en miniatura para verla. ¡Ay, qué hermoso! Deslumbrados con sombras, cuando la luz y la realidad es superior. Melquisedec era mayor que Abraham. Y mire esto. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec a Abraham. Dice, y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Hermano, ustedes y yo estamos en Cristo. Quiere decir que somos hijos de Abraham. Eso significa que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, también nos bendijo a nosotros. Si se comprueba que Abraham es inferior a Melquisedec, entonces Leví también es inferior. Por lo tanto, aquí hay otra idea implícita, que el sacerdocio de Aarón, que el sacerdocio levítico tenía que desaparecer en algún momento. Bueno, pero la Biblia dice que harás esto por perpetuidad. Dice que para siempre, dice que sempiterno, dice que eterno. Bueno, sí, la Biblia dice eso en varios textos de la ley. Pero obviamente el Dios mismo limita la vigencia. ¿Para cuándo? Para cuando viniera el nuevo pacto. Ya llegó en Cristo. El sacerdocio levítico desapareció cuando fue reemplazado por un orden eterno y superior, el orden de Melquisedec. Y no el de Melquisedec de Génesis 14, sino de ese Melquisedec que ya es la realidad. Cristo Jesús, que viene conforme al orden de Melquisedec. Bueno, versículos 8 y 10 dice, aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Cuando dice aquí, está hablando de la ley, ¿sí? Porque está hablando de la ley en el versículo 5. Más allí ¿qué? Génesis 14, la historia que él cita en el versículo 1. Más allí, aquel del que se testifica que vive. Se testifica que vive porque acuérdese que no dice que murió. Entonces él está jugando con el silencio. Bueno, y por así decirlo, también Leví, que recibe los diezmos, diezmó por medio de Abraham. Porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Durante los días de la composición de la carta, los levitas todavía recolectaban diezmos. Pero ese sistema estaba conformado por sacerdotes mortales. Pero en el caso de Melquisedec, como no se dijo dónde murió ni cuándo, se testifica que vive. Una forma de decir que su orden era más grande. ¿Sí? Es como si cuando Abraham diezmó, hubiera diezmado Leví, los sacerdotes. Bueno, qué impresionante. Entonces, en ese segundo punto, comprobamos que el orden de Cristo como sumo sacerdote del orden de Melquisedec es más grande que el orden del sumo sacerdocio de Aarón, más grande que el sacerdocio levítico. No hay nada que nos dislumbre de ese sistema, hermano. Cualquiera que se deslumbra a estas alturas de esas ideas hebraicas, judaicas, es porque no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la grandeza de su Señor, no ha entendido el orden de Melquisedec. Es superior en todo sentido. ¿Para qué vamos a remedar lo que los judíos sin Cristo, que están perdidos, hacen cuando nosotros estamos en vida nueva en Cristo? Porque vamos a traer la menorá o la kipá o colocarnos cosas de hebreos. Hermano, que sea anatema esas cosas. Tenemos el Evangelio y nos basta. Para terminar, voy a decirles 3 aplicaciones. Primera,
la descripción que tenemos de Melquisedec conste, absolutamente bíblica, hasta apoyándonos, como hizo el apóstol, del silencio, pero sin lugar a inventarnos teorías extrañas que tanto le gusta a los carnales curiosos. Aquí la idea, ¿cuál fue? ¿Para qué resaltar a Melquisedec? Bueno, para resaltar aún todavía más la grandeza de aquel cuyo ministerio eterno tendría el mismo orden, Cristo. Como aquella ancla del alma que ya penetró hasta el lugar santísimo del cielo, Jesús es el mediador exclusivo del nuevo pacto. Siendo Él el sacerdote exclusivo del nuevo pacto, es muy superior a Aarón. No solo en su persona, no solo en su dignidad infinita, sino hasta en la clase de ministerio que tenía. Para eso sirve este texto, para esa es la aplicación principal de ese texto, la grandeza de Cristo. Segunda aplicación. Después de la maravillosa disertación que hace el apóstol allá en Hebreos 7, ¿cómo podían seguir titubeando de su fe en Jesús los hebreos? Si solamente Cristo es el Rey de justicia y de paz, si solamente Cristo es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, Salmo 85:10, en Él, en Cristo, la justicia y la paz se encuentran y se besan. Salmo 85:10, no solo eso, también la misericordia y la verdad divina están en Él, superior, Rey de justicia, Rey de paz, Cristo Jesús. Y a propósito, conste que el autor de Hebreos ni siquiera mencionó el tema del pan y el vino. Bueno, seguramente el Espíritu Santo sabía que iban a surgir tantas cosas de esto, hermano. Nos está mostrando que los sacrificios nada tienen que ver con la cena del Señor. Además, Melquisedec le dio pan y vino ¿a quién? ¿A Dios o a Abraham? A Abraham. O sea que no era un sacrificio, era brindarle alimento porque llegó de una guerra cansado. Entonces, aunque podemos conectar de cierta forma con la cena, haciendo una aplicación al texto, por ejemplo, no es legítimo, como hace Roma, el papismo, de decir que los sacerdotes de ahora son del orden de Melquisedec y por eso ellos sacrifican pan y vino. Porque aquí la idea no es resaltar sacrificios, aquí la idea es resaltar la grandeza del Hijo y que este Hijo es sumo sacerdote único y exclusivo sin necesidad de otros. Hoy, nuestro Rey de justicia y de paz viene al encuentro de nosotros cuando estamos cansados con pan y vino. ¿Qué significa? Sencillamente, Él nos brinda sustento de plenitud que nos sacia y que nos sostiene. Cuando estamos cansados, Él nos sostiene. Y tercera aplicación, es un buen recordatorio de una exégesis sana y de una teología bíblica. Porque, hermano, toda escritura es inspirada por Dios y útil, hasta Génesis 14. Entonces hay nombres de reyes, uno que sale y lo felicita, qué bueno que ganaste la victoria, te traje esto. Y Abraham le da unos diezmos. Bueno, ¿y esa historia qué? Cortica. ¿Qué utilidad puede tener un relato tan aparentemente insignificante por allá en Génesis? ¿Qué importancia puede extraerse de un personaje que solo aparece 2 veces en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento? Bueno, ese texto demuestra de Hebreos 7 la profunda riqueza que emana de la palabra de Dios. Pero más importante todavía, que el Espíritu Santo siempre guía a su pueblo hacia Jesús. Porque en Génesis 14 había una lección sobre Cristo. En ese pasaje y en ese personaje que solo aparece 2 veces, bueno, allí hay una lección que apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. El Señor abra nuestros ojos para contemplar a la magnanimidad de nuestro Rey, sacerdote eterno, Cristo Jesús. Oremos.